Vamos a ver. Vamos a continuar. Estamos en la... Por los que asisten hasta hoy a clase, ¿verdad? Porque la semana pasada creo que algunos todavía no estaban en el grupo. Estábamos estudiando las integrales de línea y superficie, o sea, integración vectorial. Creo que por acá nos habíamos quedado, ¿verdad? Definimos que era una integral de superficie, definimos los tipos de superficie. Esto es un recordatorio nada más. Una superficie abierta y tenemos una superficie cerrada, ¿verdad? Superficie abierta tiene que ser limitada por una curva. La curva puede ser un cuadrado, un círculo, una circunferencia encierra un círculo, ¿verdad? El círculo es el área, la circunferencia es el perímetro, es la orilla. De manera que estas son superficies abiertas. Son limitadas por una curva, mientras que la superficie cerrada no tiene una curva. Por ejemplo, una pelota de fútbol es una superficie cerrada, ¿verdad? No tiene una orilla. Bueno, entonces la notación aquí es cuando es superficie abierta, no se le coloca el círculo a la integral, y cuando es cerrada, sí, ¿verdad? Pero recuerden que es una integral doble. Vamos a integrar en dos variables. Bueno, entonces, habíamos definido esto, el vector de área. Dijimos de que cuando se trata de una superficie, abierta, así como un cuadrado, vamos a definir el vector de área en base a la regla de la mano derecha. Los 4 dedos van a seguir la circulación de las flechas y el pulgar va a indicar la dirección del vector de área. Ahora, ¿quién pone la dirección de las flechas? Esto generalmente se da en la figura, ¿verdad? Cuando ustedes les den una figura y les digan, calcule la integral de superficie para este cuadrado, a ustedes les tienen que indicar las flechitas. En este caso, las flechas indican que la integración es en sentido antihorario. ¿Qué es lo que se va a integrar aquí? Un campo vectorial, ¿verdad? Va a haber un campo vectorial atravesando esta superficie imaginaria. Entonces, el valor del campo vectorial en la superficie imaginaria es a lo que le llamamos integral de superficie, ¿verdad? Que no, recuerden que no es una superficie propiamente dicha, ¿verdad? Es el valor del campo en la superficie, no es un área lo que vamos a obtener, ¿verdad? Entonces, ustedes ven la circulación de las flechas, enrollan los cuatro dedos de la mano derecha en ese sentido, y el pulgar les dice que la dirección de esta superficie va en Z positivo, así como lo ven acá. A eso se refiere, ¿verdad? Bueno, hasta aquí todo bien, ¿verdad? Lo mismo si las flechas van en sentido contrario, el pulgar va hacia abajo. Bueno, luego está la superficie cerrada. Un ejemplo de superficie cerrada es un cubo. El cubo tiene 6 caras. En cada cara vamos a definir un vector de superficie. Hay superficies de una sola cara. O sea, bueno, esto de la superficie, ¿verdad? De las caras de una superficie es un tema complejo, bastante abstracto, porque todas las superficies que nosotros vamos a estudiar, de hecho, son de 2 caras. Por ejemplo, una hoja de papel. Una hoja de papel es una superficie de 2 caras, la cara de arriba y la cara de abajo. El cubo tiene 6 caras, pero en un total serían 12 caras, ¿verdad? Porque hay que contar la cara que está por dentro. Bueno, pero ese es un tema bastante ya un poco más abstracto, ¿verdad? Entonces, vamos a decirlo de esta forma. La superficie que es cerrada, así como un cubo, es un volumen. Divide el espacio en 2 regiones, ¿verdad? La región interna y la región externa. Esa es característica de los volúmenes, ¿verdad? Dividen el espacio en 2 partes. Entonces, ¿cómo vamos a definir los vectores de área en el caso de las superficies cerradas? En el caso de las superficies cerradas, no tenemos que usar la regla de la mano derecha. Lo que tenemos que usar es la convención de que los vectores de superficie siempre van a quedar por fuera del volumen. Como ven aquí, estos 3 vectores están fuera del volumen.
son externos al cubo. Aquí no hay que usar regla a la mano derecha. ¿Cuántos vectores de superficie van a haber? Van a haber 6, porque hay 6 caras, ¿verdad? En el caso de una esfera, como la esfera solo tiene una cara, la cara es única, entonces solamente hay un vector de superficie. Y esos vectores de superficie siempre son perpendiculares a la superficie. ¿De acuerdo? En el caso de una esfera es el vector R unitario. Lo que pasa es que está en esférica, ¿verdad? Por ahora vamos a trabajar con el cubo porque el cubo lo podemos trabajar en cartesianas. ¿De acuerdo? Otra superficie puede ser una pirámide, ¿verdad? Una pirámide es un volumen. Es un volumen también. Se puede integrar en coordenadas cartesianas. Bueno, entonces vamos a seguir. Esto yo creo que esto ya lo habíamos visto, ¿verdad? En la clase pasada. Ya lo habíamos estudiado. Habíamos llegado a esto, a esta parte. La integral de superficie, cuando hacemos el cálculo del producto punto, aquí en el integrando, obtenemos esto finalmente. Componente x con x, y con y, y z con z. ¿Qué es lo que obtengo cuando hago una integral entre comillas de superficie? Porque recuerden que no es una superficie lo que estamos integrando, es un vector lo que estamos integrando en una superficie. Lo que vamos a obtener no es una superficie, no es un área, ¿verdad? Sino es el valor del vector en el área. Entonces, lo que obtenemos de una integral de estas es un número. Obtenemos un número. Ese número representa el valor del vector en la superficie. Es un escalar. Igual que en las integrales de línea, obtenemos un escalar, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a hacer un ejemplo de una integral de superficie. Imaginen lo siguiente, tenemos un cubo como nuestra superficie que es imaginaria y vamos a integrar el siguiente vector. Este es un campo vectorial, V, que tiene componentes X, componente Y y componente Z. Lo vamos a integrar, este vector, sobre los 5 lados del cubo mostrado en esta figura, excluyendo la cara inferior. La cara de abajo es la que vamos a excluir. Recuerden que el cubo tiene 6 caras, ¿verdad? Entonces lo que estaríamos integrando en este caso, estaríamos integrando en una superficie abierta, ¿verdad? No cerrada, porque no estamos cerrando el cubo por completo. El cubo, como ven, tiene lado 2. La longitud del lado del cubo es 2. El cubo está colocado en el primer octante del sistema cartesiano. Bueno, vamos a ver entonces qué es lo que vamos a hacer. Fíjense bien. Son 5 caras las que vamos a integrar. Lo podemos hacer en el orden que querramos. Vamos a empezar con la cara superior. La cara 1 es esta cara de arriba. La cara 1 es la cara de arriba. Hay que ponerle nombre, ¿verdad?, a cada superficie. Aquí no tenemos que usar la regla a la mano derecha. Ya sabemos de que el vector de área tiene que ser externo al volumen. Entonces vamos a usar coordenadas cartesianas. Y en coordenadas cartesianas el vector de área es d de x, d de y, en la dirección de z positivo, como ven acá. Como ven, d de x, d de y es una pequeña área. Es esta área que ustedes ven en color azul. Pequeño diferencial de área. Y va en la dirección de z. Entonces, el siguiente paso sería evaluar la integral, ¿verdad? Hacer el producto punto y evaluar la integral. Hay que colocar límites de integración. Las variables de integración van a ser x y y. Son 2 variables. Como ustedes ven, en el vector tenemos 3 variables. X, Y y Z. De manera que una de esas variables la tenemos que tomar como constante. ¿Cuál de esas 3 variables la vamos a tomar constante?
Eso depende de la cara, ¿verdad? Como estamos hablando de la cara 1, que es esta cara superior, ¿quién es constante en esta cara? Es un plano. Esta cara es un plano. ¿Quién es constante? X, Y o Z. Y. Y es constante. Z. Z sería, ¿verdad? Z. Z es constante. Z igual a 2. Z igual a 2 es la constante. O sea, en el vector, en el campo vectorial B, tenemos que evaluar Z igual a 2. No podemos dejar eso en función de Z porque Z tiene que ser constante. O sea, recuerden que en una integral doble solo pueden haber dos variables, no pueden haber tres. Entonces acá debemos hacer eso, ¿verdad? Evaluar en Z igual a 2. Pero fíjense en algo interesante acá. Aquí de una vez ya se realizó el producto punto para no escribir todo el vector aquí dentro de la integral. ¿Por qué razón? Porque el diferencial de área solo tiene componente Z. Y como hay un producto punto acá, el producto punto del diferencial de área con el vector, solo vamos a tomar la componente Z. X.z es 0, Y.z es 0. Entonces solo me queda esta componente multiplicada por el diferencial de área. Bueno, como ven, la integral es doble. Y aquí aparece y por z cuadrado menos 3. Pero z aquí todavía no se ha evaluado en z igual a 2. Todavía no lo hemos evaluado, hay que evaluarlo. Entonces eso es lo que sigue, miren. Z igual a 2. Al evaluarlo me queda 4 menos 3, ¿verdad? Eso es 1. Entonces ya lo tenemos ahí. Lo que vamos a integrar entonces es y. Y, d de x, d de y. Los límites de integración aquí son fáciles, ¿verdad? 0 a 2, 0 a 2, porque el cubo tiene el lado 2. Vamos a integrar en x de 0 a 2 y en y de 0 a 2. El orden de esos límites de integración, aquí, bueno, sí importa, ¿verdad? Porque no pueden poner ustedes de 2 a 0 y de 0 a 2 en otro. Tienen que poner ya sea de 0 a 2 en ambas integrales o de 2 a 0 en ambas integrales, para que a la hora de hacer el producto de las dos integrales les quede positivo, ¿verdad? O sea, les quede del signo correcto. ¿Estamos? Bueno, entonces, como ven, aquí uno integra. Integramos primero aquí en y. Podemos integrar primero en y y luego en x. O como querramos, ¿verdad? La verdad que eso no... Aquí eso no va a afectar en nada el orden de integración. Entonces, al hacer las dos integrales, el resultado es 4. ¿Qué significa 4? Significa el valor del campo vectorial B en esta superficie. Claro que esto tiene que tener unidades, ¿verdad? Este campo vectorial tiene que tener unidades. Y el área ya sabemos de que el área tiene unidades de metro cuadrado multiplicado por las unidades del campo, que no las sabemos, ¿verdad? ¿Estamos? No sé si tienen preguntas ahora. Bien, no hay preguntas. Vamos a seguir entonces. Vamos con la cara 2. En la cara 2 tomamos esta superficie, la que corta al eje X, en X igual a 2, de manera que la constante aquí es X igual a 2. Cada plano del cubo corta un eje. Este lo está cortando en X igual a 2, de manera que la constante aquí en la integración va a ser X igual a 2. El diferencial de área sería este, d de y de z en X positivo, apuntando en la dirección X positivo. Repetimos el procedimiento. Hacemos el producto punto del diferencial de área con el campo vectorial. X unitario punto X es 1, me queda 2xz d de y de z. Pero X vale 2. Entonces hay que evaluarlo. Como ven,
Evaluamos x igual a 2 y me queda 2 por 2, que es 4. Sustituyo los límites de integración. 0 a 2, 0 a 2. Y realizamos la integral. Bastante simple, ¿verdad? El resultado de esto da 16. Ese es el resultado. Creo que las integrales de superficie son más fáciles que las de línea, ¿verdad? Creo que son más fáciles. Bueno, no sé si tienen preguntas. Llevamos dos caras, ¿verdad? La cara de arriba, la cara de aquí de x igual a 2. Son 5 planos, ¿verdad? Los que vamos a tomar en cuenta. Entonces, ven que el valor del campo en esas caras es diferente, ¿verdad? La siguiente sería la cara 3, que sería esta. Esta cara corta. ¿Corta a qué eje? ¿A qué eje corta? Negativo de X. Y. ¿Perdón? Corta al eje Y. Pero yo veo que este plano se encuentra, esta cara se encuentra en el plano YZ. Esta cara se encuentra en el plano YZ. De manera que el diferencial de área es d de y de z en la dirección menos x. Porque el eje x positivo está entrando a la pantalla y el eje x negativo está saliendo. Entonces, ¿a qué eje corta este plano? El X. Al X. Corta al eje x. ¿En qué valor? En X igual a 0. En el origen sería. En el origen, ¿verdad? X igual a En 0. 0. X igual a 0, exacto. Tenemos que evaluar el vector, el campo vectorial en X igual a 0. Exactamente, así es. Entonces, vamos a ver, al hacer el producto punto del diferencial de área con el campo, solo hacemos la componente X, ¿verdad? Las demás no hay necesidad de hacerlas porque es 0. Y como ven, este integral va a dar 0. Porque si ustedes meten X igual a 0 acá, se les hace 0. Entonces, al hacer el producto punto, me queda esto. El signo menos es por el negativo del diferencial de área. Pero el resultado es 0. Porque X vale 0. Y lo evaluamos aquí, ¿verdad? Esto da 0. ¿De acuerdo? Entonces, para cada área, el valor del campo va siendo diferente. Puede ser 0, diferente de 0, positivo o negativo. Bien, no sé si tienen preguntas. Bueno, seguimos. Vamos con la superficie 4. Esta superficie 4, como ven, es esta, que está en color café. Corta al eje Y en Y igual a 2. Y igual a 2. El diferencial de área apunta en la dirección de Y positivo. Es este. Integramos en X y Z. Bueno, entonces, hacemos el producto punto Y con Y. La constante Y igual a 2, pero como no aparece aquí la variable Y, no se evalúa, ¿verdad? No se evalúa. Entonces, realizamos la integración en X y Z de 0 a 2. El orden en que se integra aquí no importa. Bueno, eso sí, ¿verdad? Que tienen que integrar X, o sea, esta función X más 2 la tienen que integrar en X, no la pueden integrar en Z, ¿verdad? Porque las tomaría como constante. Entonces, forzosamente tiene que quedar en este orden, ¿verdad? Tiene que quedar en este orden así. Bien, estas se llaman integrales iteradas, ¿verdad? Bueno, al hacer la integral, lo que resulta es 12. Ese es el valor. Disculpe, género. Ajá, dígame.
No le escuché ahí esa parte. Ajá, Del orden. ¿cuál parte? Ah, no, lo que les decía Ah, es que tienen la función x más 2. Entonces esto lo van a integrar, ¿verdad? En x. Porque podría ser que alguien cometa el error de integrar x más 2, de meter ese x más 2 aquí, ¿verdad? En la integración en z. Entonces tienen que fijarse bien en el orden que van a integrar. A esto generalmente se le llama integrales iteradas, ¿verdad? ¿De acuerdo? Ahora, lo que no importa aquí ok. es que integren primero. Si se integran primero en z o x, eso no importa. ¿De acuerdo? Eso no importa. Claro, fíjense bien. Si aquí dentro de esta función apareciera un z, por ejemplo, x por z más 2, ahí sí tienen que integrar ya sea primero en z o primero en x. O sea, ahí sí van a tener que realizar la integración en orden. ¿De acuerdo? Cuando estén combinadas las variables. Pero aquí no importa, ¿verdad? Si integra primero en z, primero en x, eso no importa. Bueno, vamos a seguir. Esta sería la última, ¿verdad? La última cara, la cara 5, cuyo vector de área apunta en la dirección de menos y. Aquí este plano corta al eje y en y igual a 0. Y igual a 0. Entonces, vamos a ver. Hacemos el producto punto del campo con el diferencial de área. Solo me queda la componente y. Evaluamos en y igual a 0, pero como no aparece y aquí, no importa, no afecta, ¿verdad? Eso no afecta el resultado del integral. Hacemos la integración y el resultado nos da 12. Pero negativo, ¿verdad? Negativo 12. Bueno, entonces, con las integrales de superficie, ahora lo que hay que tener cuidado es en evaluar la constante y tomar el diferencial de área correcto, ¿verdad? Nunca tomar un diferencial de área que quede en el interior del volumen. Aquí nos faltó la cara de abajo, ¿verdad? La superficie de abajo es una superficie en el plano XY que corta el eje Z en Z igual a 0. Si lo quieren hacer completo, ¿verdad? Porque así como integramos esto, es una superficie abierta la que integramos, no es cerrada. Recuerden que el cubo es cerrada, pero como le quitamos la tapa de abajo, entonces queda abierta la superficie.